Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, asistentes a este curso de astrología científica o cosmobiología, a nombre de la red GFU, Gran Fraternidad Universal. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Si yo, si yo pensara o pensáramos la manera más corta de definir o conceptualizar la astrología, podríamos decir que es el estudio del funcionamiento universal. Estudia cómo funciona el universo. Si entendemos que la cosmobiología, a través del estudio de los planetas, los signos, casas que de momento les parezcan palabras ajenas, los mismos aspectos entre los grados de distancia entre uno y otro planeta, todos estos se convierten en patrones universales que nos dan la oportunidad de entender el mundo, el universo que se ha manifestado. Entonces, en este sentido, podemos nosotros conocer eh, a través de los signos y sus regencias, podemos conocer el cuerpo humano de una persona, sus áreas de conflicto. Tenemos que los planetas rigen órganos, el corazón lo rige el sol, el hígado lo rige Júpiter, Marte, la musculatura, Saturno, el esqueleto propiamente dicho. Y entonces, si entendemos estos principios, estas regencias, podemos entender las enfermedades que van a predisponer a un candidato, podemos entender a nivel psíquico su manera de sentir, si siente mucho, si no siente nada. Podemos entender qué tan libre es en sus ideas o qué tan rígido. Es decir, conocer las características de su personalidad, porque los planetas rigen en todos los niveles. Es un estudio simbólico de la realidad, del universo. Igualmente podemos entender la relación de una pareja, de una relación padre-hijo, de un pueblo, de un proyecto. Y un interesante estudio que habrá oportunidad de compartir en el enfoque de la astrología religiosa son los grandes periodos de la humanidad, cortados aproximadamente cada 2000 años. Tenemos la oportunidad de entender, de acuerdo al signo que se encuentra, el punto verdad es un punto astronómico, qué características va a tener la religión, la manera de pensar, las líneas de desarrollo o evolución de una sociedad. Este es un estudio maravilloso que ya habrá oportunidad de compartir. Otra manera de entender la cosmobiología de manera sintética es decir que el universo está escrito en un lenguaje y el abecedario lo tiene la astrología. Les podemos leer, podemos poder interpretar los significados, podemos de esa manera entender mejor a las personas que nos rodean, llevarnos mejor, comprender, asimilarnos unos a otros y poder vivir cada quien asumiendo la responsabilidad de su forma de ser, con menos crítica, con más armonía y con mejores relaciones. De tal manera que la astrología, la cosmología, es un estudio del universo de manera simbólica. Si fuera un método educativo, pudiéramos decir, un método educativo tiene un fin. El fin de un método educativo se llama teleología o el tratado de los fines. Pudiéramos decir que la cosmobiología empezaría por abajo. Sería superar las influencias del zodiaco, ascendiendo a nuestro verdadero ser. ¿Por qué? Porque las influencias del zodiaco nos han marcado qué es ser hombre, qué es ser mujer, cómo entender que deba ser una familia, qué entendemos por una familia integrada, por lo que yo pienso acerca de las mujeres, de los hombres, de cómo ha de ser una familia, de cómo debe ser la mujer,
¿Cómo no debe ser? Toda la psiquis que ha ido asimilando a través desde que nacemos hasta que nos hemos, a la edad que tenemos, es la influencia zodiacal, una manera concreta de pensar y de sentir en el tiempo y de la familia en la que he nacido. Eso, el objetivo es ser conscientes de estas influencias y poderlas trascender y verdaderamente vivir el ser, el testigo que realmente somos. Mi personalidad me genera armonías o desarmonías, pero si yo me instalo en el ser, lo que verdaderamente soy, que está más allá de la mente, es algo experiencial, por supuesto, puedo yo ir modificando mis formas de ser, entenderlas y estar en un nivel de realización como ser humano. Si lo pudiéramos describir, lo voy a hacer de manera breve, que seamos conscientes de nosotros, de nosotros mismos, del mundo al que pertenecemos, asumiendo la responsabilidad de nuestro comportamiento, logrando una personalidad controlada, asumiendo un papel social funcional, que vive en armonía y que sirva a mis semejantes. Por igual, sea buen padre o buena madre. Bueno, no hablaremos de la mesología, que son cómo llegar a concebirlo a través de la astrología, de todas las religiones del mundo, de todas las tradiciones de sabiduría, de los sistemas yogas que ha habido, que hay y que va a haber, de los métodos místicos de realización, de todas las inclinaciones humanas que apuntan hacia el verdadero ser, hacia el trabajo con nuestra sombra, nuestra parte desconocida que nos genera malestar mientras sigue siendo sombra. Y finalmente, ¿cómo concibe la cosmología la ontología? Es decir, ¿cómo concibe al ser que nosotros somos? Como un proceso físico, emocional, mental y espiritual que produce conciencia. Podríamos decir, esa es la concepción de la cosmobiología hacia nosotros como una entidad definida como seres que existimos en el aquí y en el ahora. Bien, paso a lo que sigue. ¿Cómo vamos a trabajar? Ya sabemos que a las 7 de la tarde tenemos la reunión, de 7 a 9, los días martes. De hoy, todos los martes, si hubiera algún cambio le avisamos, no queremos que suceda. Vamos a manejar como hoy técnicas expositivas a través de sus preguntas de manera participativa. Organizaremos alguna técnica de meditación para vivirla, darnos cuenta que podemos llegar al interno. Muchos de ustedes ya lo habrán practicado. Y de autoobservación, yo les sugería que cuando escuchen algo que les suena, que les resuena en su interior como importante, como un insight, le llaman los psicólogos. Aquí Jonathan nos podría dar una idea que llega de repente, que es una realidad de mismo que yo no la había hecho consciente, anótela en un lugarcito. Después vamos descubriendo muchas cosas que no habíamos percibido. Tienen ustedes un mapa natal, un horóscopo. Hay personas que acaban de entrar, no se los podemos dar ahorita, el día de mañana se los haremos llegar, trabajaremos en esta plataforma Zoom. ¿Y cuáles son los propósitos de este curso? Básicamente, que conozcamos los elementos de nuestra carta natal u horóscopo, conocer las características y en lo particular de los planetas, aspectos, signos, casas astrológicas en relación a sí mismo. Saturno, ¿dónde está el Saturno en mi horóscopo? Si está en conjunción con Marte, bueno, yo tenderé a ser muy organizado en mis acciones. Saturno, orden, Marte, la acción. Puede ser un poco reprimido, pero también no le gusta perder el tiempo. Un Venus conjunción con Júpiter. Venus el amor, Júpiter el engrandecimiento. Mucho amor hacia los demás, mucho cariño. Eso es lo que vamos a ir poco a poco estudiando, poco a poco expresándolo. Si ese Venus, Júpiter juntos
están en la casa del dinero, la persona tendrá una facilidad y una tendencia hacia producir finanzas y tendrá también buenos valores. Tiene que ver con valores económicos y valores éticos. Así, otros detalles iremos profundizando en cada una de estos conocimientos y sentar, por último, las bases para estudios más avanzados de cosmobiología. Los propósitos largos los dejamos para después. ¿Cuál es nuestro programa? Diferenciar astrología, cosmobiología en un planteamiento científico, qué objeto y qué método de estudio tiene. Toda ciencia tiene un objeto y un método. Las ramas de la astrología, la historia. Hoy Elizabeth Linde nos hablará de este tema. Vamos a hablar de la teoría de los elementos. Esto nos ayudará mucho en las cualidades primitivas a entender 4 tendencias básicas del ser humano, ¿verdad? A ser muy concreto, frío, o muy emocional, o muy cerebral, o muy dinámico, o la combinación de ellos. Ya lo veremos con nuestro mapa natal. Vamos a ver aspectos astronómicos, vamos a ver planetas, del Sol a Plutón, qué significan. Vamos a ver la descripción de los signos astrológicos, uno por uno, lo vamos a ir viendo. Vamos a ver las distancias o aspectos planetarios, que cuando están bien aspectados nos habla de capacidades que fluyen, cuando no están aspectados son capacidades que entran en conflicto. Ya iremos profundizando. Y bueno, las casas astrológicas o aspectos de la vida, que se refiere a mi personalidad, a mis finanzas, mi familia de origen, mis estudios básicos o mi posgrado, mi carrera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el programa a desarrollar en estos términos. Y bueno, pues yo le paso la palabra a la licenciada Guillermina Unzueta, que nos comente algunas reglas, algunas pequeñas reglas del curso que nos den la oportunidad de hacer ágil, práctico y en un buen desarrollo para todos. En mi participación, yo soy José Jaime Sánchez, servidor. Adelante, Guille, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, pues nuevamente buenas tardes a todos, a todas. Les vamos a decir ahorita algunas normas que vamos a considerar a lo largo de todos los módulos que se van a llevar. Recordemos que van a ser 8 sesiones, van a ser a partir de este martes, todos los martes, en un horario de 7 a 9 de la noche. Se les va a estar mandando una hora antes todos los datos, el link para que se conecten. Y bueno, pedirles de favor, es muy importante que tengan sus cámaras encendidas, que se identifiquen, la mayoría así lo ha hecho. A quienes todavía no tienen sus cámaras encendidas, les solicitaríamos de favor las enciendan. Estoy checando aquí, hay una persona que dice play, parece ser que ya se anotó ahorita, era Janet. Muy bien. También es importante conectarnos unos 15 o 10 minutos antes para estar checando micrófonos y cámaras. Si alguien tiene alguna dificultad o tiene alguna duda para conectarse, con toda confianza lo pueden mencionar en el chat del grupo para estarlos asistiendo y orientándolos. Para el curso les vamos a pedir de favor que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la anoten en el chat. Tenemos aquí el chat, yo lo voy a estar checando para no interrumpir la clase. Vamos a dar un espacio al final para responder las preguntas que vayan ustedes anotando en el chat. También, si quedan todavía preguntas ya después de que se haya terminado la clase, vamos a avisarles nosotros en el grupo de WhatsApp. Se les va a dar un espacio donde el expositor que estuvo dando la clase
va a darles un espacio, les vamos a hacer llegar ahí qué día y la hora para que ustedes hagan llegar sus preguntas y ahí mismo se les van a responder. También les recordamos que la clase está siendo grabada, se les va a hacer llegar para, si quieren no estar tomando nota de todas las diapositivas para atender la clase, bueno, es una sugerencia. Ustedes van a tener esas clases para que las repasen las veces que ustedes deseen. Se les van a hacer llegar por el grupo de WhatsApp. Bueno, creo que sería todo. No sé si se me pasó algo por ahí que me pudieran recordar, Jaime o Francisco. Adelante, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, pues entonces iniciaríamos con la primera expositora que nos va a hablar sobre el primer tema que tiene que ver con la historia de la astrología. Para ello tenemos a la maestra Elizabeth Linden Bracho. Ella es profesora egresada de la Escuela Normal del Estado de Durango. Es pintora y escultora por la Escuela de Pintura y Artesanías del Estado de Durango. Sí, para ya hablar. Sí, les vamos a pedir por favor que silencien sus... perdón, es Elizabeth. No, adelante, Elizabeth. Ella es catedrática de la misma Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías del Estado de Durango. También ella es conferencista en temas de arte y cultura en diversas facultades de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Expositora individual y colectivo de sus obras. Ella ha estado participando aproximadamente en 500 eventos. También es estudiante e instructora de astrología por más de 40 años. Bueno, ella se autonombra estudiante, aunque ella pues es una maestra en esto, como aquí nos dice, tiene 40 años de experiencia. Sin embargo, estudiantes porque nunca se termina de estudiar esta ciencia, ¿verdad? También ella es expositora internacional de talleres de astrología. Pertenece al Colegio Internacional de Profesores de Astrología. Es creadora de la Academia Cosmobiología del Estado de Durango, con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, también tiene años como estudiante de BOTA. Tiene que ver con estudio de tarot, cabalá. Ella es una persona muy preparada en muchas disciplinas, también instructora de yoga por muchísimos años. Entonces, pues tenemos a una invitada de lujo. Bienvenida, Elizabeth, adelante. Muchísimas gracias, Lidia. En esos momentos me doy cuenta de que me quieres mucho, pero las expectativas que el público se está haciendo sobre mi persona a lo mejor son exageradas. Me toca hablar de la historia de la astrología. Y esta historia, pues bueno, tiene una forma muy interesante de verse, porque ver la historia de la astrología es ver la historia del devenir humano. Desde los primeros tiempos, vamos a hablar pues de la historia de la astrología. ¿Se imaginan ustedes al hombre primitivo contemplando el cielo? El miedo cuando empezó a erguirse sobre sus piernas y cuando empezó a levantar su mirada y descubrir las estrellas y descubrir que se oscurecía, que había luz, cuando empezó a tener conciencia de sí mismo y de lo que le rodeaba. No sé si los habitantes del reino animal también tengan esta conciencia. A mí me parece que sí, pero el ser humano indudablemente la tuvo. Y esta conciencia, esta experiencia de ver el cielo, debe haberle provocado más que nada, pues temor, porque no sabía si aquello enorme, si la bóveda celeste pudiera caer sobre su cabeza. Desde ahí nos lanzamos a un pueblo evolucionado, porque lamentablemente de este hombre primitivo solo sabemos que hizo pinturas rupestres y que en ese arte rupestre él dejó dicho, en su muy particular manera de describir los asuntos, que era un observador sumamente acucioso de lo que le rodeaba. La naturaleza formaba parte de él como él formaba parte de ella.
y el cielo lo observaba y a fuerza de observarlo empezó a descubrir cosas interesantes. Los primeros pueblos que nosotros vemos como estudiantes de estas materias son los sumerios, ¿sí? Y los asirios y los acadios. Estos pueblos con sus famosas ciudades de Ur, Urush y Lagash, pueblos de habitantes enormes, no todos, pero muchos, puesto que podemos observar una imagen de la cultura, de las esculturas bajo relieves eran y algunas no alcanzaron a ser, pero llegaron a ser esculturas de relieve normal, pues no alto relieve, sino que configuraba el cuerpo tal cual. Entonces, estas piezas describen a personajes que traen a un león como si fuera un gatito. La cabeza del león cuelga de su brazo y las extremidades, las 4 extremidades, las patitas del felino, pues no le llegan a la rodilla. Entonces, pueden ustedes imaginar el tamaño de estos personajes. No es algo que nosotros estemos haciendo deducciones por X, es algo que está como arte, como obra de arte de estos pueblos. No sé si tenemos una diapositiva ya. Podemos hablar de ellos. Mesopotamia significa la tierra entre 2 ríos, y esos 2 ríos eran el Tigris y el Éufrates. Y entre estos 2 ríos se dice que estuvo el paraíso terrenal. Entonces nosotros podemos imaginar lo antiguo de esta cultura. Ellos tenían dioses, pues hemos dado en llamar dioses a todo aquello que no entendemos, y vamos a ver cómo estos dioses antiguos tenían sus maneras de verse, ¿verdad? Samas, por ejemplo, era el sol, y lo vemos reflejado como una escultura de extraordinaria fuerza. Nada más que encuentre las imágenes. ¿Ya las encontramos? No. Samas. Sí, nada más que pues no tenemos permiso de compartir pantalla. Elizabeth, ya tienen el permiso. Ya tenemos, bueno, ya tenemos. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar a ver estos dioses. Primero, ¿dónde está la Mesopotamia? Podemos distinguir a la península arábica, a Egipto, estamos hablando de África, del continente africano, y de la Mesopotamia. Entonces, esa media luna de las tierras fértiles fue el origen de la civilización de la cultura occidental. Ahí está. Este es el punto de arranque. Entonces, vamos a ver ahora a las deidades que en esos espacios se adoraban, y cómo estas deidades están realizadas con tal realismo que nos hablan de una técnica escultórica bastante notable, ¿sí? Podemos ver a los dioses, a Samas, como el sol. Es este personaje que tiene un tocado de 3 pisos y con una parte, es un busto, está de frente. Y luego podemos ver a Marduk, Júpiter, es la imagen que está al centro con una especie de bolsita. Y podemos ver a Nabu, que representa a Mercurio, a Inanna, que representaría a Venus, hablando en el sentido que nosotros como occidentales tenemos más presente, que es el de la cultura griega. Podemos observar aquí estos rostros, estos perfiles y estas figuras de frente, y vemos que tenían bastante conocimiento del arte, bastante manera de manifestar a estos personajes que representaban. ¿Qué es lo que representaban? Representaban fuerzas. Para ellos eran energías y eran fuerzas que se movían en el cielo. Por aquellos entonces no se hacían horóscopos como ahora los conocemos. Todos los conocimientos astrológicos estaban al servicio de los reyes, y los reyes prohibían enfáticamente que se hicieran horóscopos a más personas que no fueran ellos. ¿Por qué? Pues porque sentían el temor de que sus enemigos se aprovecharan de sus debilidades y entonces fueran víctimas de un exterminio. Entonces la astrología se destinaba para hablar de cuándo iba a ser
qué tan buena iba a ser la cosecha, si iban a tener lluvias, cómo estaba aquello de los aspectos de las relaciones entre los jefes de Estado, entre los reyes con otros reyes, si podíamos pensar que iba a haber una guerra. Para eso eran los horóscopos. Pero por aquellos años se hizo el horóscopo para un niño. Era un niño pequeño y ese niño, después de hacer su horóscopo y de mencionar los nombres de su padre y de su madre, el único comentario que hicieron los astrólogos: todo va a ir bien. Fíjense ustedes qué manera tan cómoda de interpretar un horóscopo, ¿verdad, Jaime? Todo va a ir bien. Entonces ya con eso el niño y los padres del niño se fueron muy satisfechos. Estas culturas utilizaban una escritura que se llamaba cuneiforme, y esta escritura pues estaba hecha a base pues de un manejo muy sutil de figuras como cuñas, por eso se llaman cuneiformes. Ahí vemos una página y nos dicen que fue a raíz de un de un eclipse de sol. Es el momento en que se inicia el conocimiento. Esto sucedió en el año 2043, 2403 a.C., hubo un eclipse de sol y a partir de ese momento empezó a hablarse de los primeros presagios en astrología, ¿sí? Entonces, de la época del emperador Amisaduga, 1600 años antes de Cristo, proviene la primera evidencia del desarrollo de una astrología con cierto grado de sofisticación en la tableta de Venus, que no la tenemos aquí. Esta tableta contiene 59 presagios. En fin, durante toda la época mesopotámica, los presagios astrológicos, pues les decía a ustedes, eran todos que tenían que ver con situaciones públicas. No se hablaba más que con aquel niñito de los acontecimientos personales, ¿sí? Ellos fueron muy importantes, pues, este pueblo en el desarrollo de la astrología, pero quienes realmente aportaron un elemento valiosísimo fueron los árabes. Ellos fueron los inventores de las casas, ¿sí? Ahí estamos viendo a los egipcios, que los egipcios son el pueblo que sucede de manera natural a la época de los asirios, ¿sí? Los egipcios, con sus extraordinarios conocimientos, de los que todavía apenas empezamos a darnos cuenta, con las pirámides, las famosas pirámides de Gizeh, de Keops, Kefren y Miserino Menkaura, que los estamos viendo ahorita aquí junto con unos camellos que nos sirven para darnos una idea del tamaño de estas pirámides. Estas pirámides que se realizaban para proteger las almas y los cuerpos de aquellos que trascendían a esta vida. Desde entonces, el sentimiento de que esta vida finita no era el destino de la humanidad estaba presente. Para ello creían ellos que era muy importante el cuidado del cuerpo de la persona que fallecía, y entonces los embalsamaron, y como consecuencia de estos procedimientos se convirtieron también en médicos muy especiales, porque conocían el cuerpo por dentro y lo conocían por fuera. Entonces hicieron estudios muy valiosos. Podemos ver en la pirámide de medio cómo estas pirámides en su tiempo estuvieron recubiertas de una especie de argamasa que les daba pues como un acabado más lícito que como podemos ver en las otras pirámides. Estamos hablando pues de que los cuerpos celestes que se movían para nuestros ancestros lejanísimos, porque pues indudablemente que los egipcios y todos los pueblos de la tierra tendrán que fundirse en la era de Acuario en una sola raza, ¿verdad? Entonces ellos llegarán o nosotros iremos o quién sabe qué sucederá, pero esto es algo que está siendo visto como algo inminente, ¿sí? Entonces, para este tiempo utilizaban 3 grupos de estrellas que eran los únicos que les servían como punto de referencia en sus cálculos y en todo lo que tenía que ver con la astrología, ¿sí? Pero ya empezaban a vislumbrarse las constelaciones que ahora conocemos, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, etcétera, y también tomaban en cuenta a las Pléyades. Esta constelación, las Pléyades,
son extraordinariamente valiosas porque se dice que Orión, la estrella que rige la evolución de nuestra especie humana, se enrumba hacia las Pléyades, ¿sí? Las 7 hermanas, las esposas de los rishis. Bien, la creación posterior de los 12 signos zodiacales que cubrían 30 grados de la experiencia del zodiaco, pues es algo que sucede ya en la época, les había hablado a ustedes, de los árabes, ¿sí? Los árabes forman parte de esa media luna de las tierras fértiles hasta la fecha, y en fin, pues la transmisión de la astrología mesopotámica a los griegos pues se da a través de los egipcios, mientras que los personajes que acabamos de ver tan fuertes y tan especiales, los asirios y los sumerios, tenían sus historias de la astrología, ellos las transmiten a los egipcios y los egipcios a su vez se la pasan a los griegos. Los griegos son la cultura occidental de la que todas las otras ramas culturales de nuestro tiempo, aún de nuestro tiempo, tienen cabida, pues toda la cultura, la cultura griega es la raíz de toda la cultura occidental. Nos vamos a caminar, por favor, un poquito más en las diapositivas. Aquí estamos viendo a los griegos. Estas son las famosas cariátides de la isla de Caria, que fueron personajes, pues son esculturas femeninas en forma de pilastras sosteniendo techumbres. Y también vamos a ver que los griegos tienen otra manifestación. Por ahí vemos una síntesis el Partenón al fondo, y luego observamos aquí la imagen de un emperador, porque los emperadores empezaron, las jerarquías de los gobiernos también empezaron a ser visibles entonces, y pues ellos no daban ningún paso si no tenían la anuencia o el augurio favorable de los astros. No podían entrar en batallas si no tenían esos augurios, que eran pueblos guerreros por excelencia. Sus principales personajes de ese tiempo pues son los militares, los que iban en efectos de conquistas, pero ellos son la raíz, les explico de todo a ustedes. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Júpiter es un hijo de Saturno. Saturno representa el tiempo, y el tiempo, Saturno devoraba a sus hijos porque tenía el temor de que cuando ellos crecieran lo desplazaran del trono en el que él estaba sentado, y para ello pues los devoraba. Júpiter es uno de los salvados. Ellos salvan a Júpiter, le dan una piedra para que se la coma en lugar del hijo, y pues él se la come sin mayores indagatorias, Saturno. Entonces Júpiter, pues bueno, se convierte en el padre de todos los dioses y de muchos mortales, porque Júpiter era un dios como con perfil psicológico mexicano, ¿verdad? Como Gabino Barrera, que tenía hijos por donde quiera, así era Júpiter. Júpiter pues se había salvado de ser devorado por su padre. La Tierra constantemente aparece como esposa de todos los dioses, porque Gea, la Tierra, era la que generaba toda la estructura de la conciencia, de la presencia de todas las culturas. Entonces, pues ella era madre, esposa, hermana e hija de todos los dioses. Las estrellas no son planetas, lo que nos concierne a nosotros, salvo una astrología con mayores avances que la que ahora vamos a revisar, lo que concierne a nosotros son exclusivamente los planetas. Nos vamos a contactar con estos planetas. Ya José Jaime habló del cuerpo humano relacionado con los signos, Piscis con los pies, Leo con el corazón, en fin, podemos hablar de esto muy largamente, pero pues bueno, veríamos los romanos, que son los herederos
de los griegos en cuanto a cultura, fueron astrólogos muy notables. Y sobre todo Augusto y Tiberio, los emperadores, tenían mucha fe y mucha necesidad de recibir ellos enseñanzas de este tipo, de los astrólogos. Llegaron a prohibir su práctica, ya habíamos comentado, excepto para ellos mismos. Entonces, durante el Imperio Romano, la astrología estuvo íntimamente relacionada con la iconografía y los contenidos de las denominadas religiones mistéricas, como el hermetismo, el mitraísmo, originarias de Egipto y Asia Menor respectivamente. Estas religiones estaban profundamente influidas por la doctrina platónica, ¿sí? Y luego pues vamos a ver de la antigüedad a la revolución científica. La astrología, les repito a ustedes, no era tan conocida por el pueblo como es en nuestros días. Y también explicamos las razones por las que así sucedió. Entonces, los antiguos griegos nos dejaron el Astronomicon de Marco Manilio como una herencia muy importante cultural, ¿sí? Y restos de los conocimientos los podemos observar en los idiomas modernos. Por ejemplo, cuando una persona se resfría y le da gripa, ahora decimos, cuando era muy avanzada o muy grave la enfermedad, era influenza. ¿Sí escucharon ustedes ese término? Y proviene de la creencia antigua de que la influencia de los astros determinaban la salud de los seres humanos, ¿sí? Vemos, pues, que había una conjunción ocurrida en 1484 de Saturno con Júpiter en Escorpio, ¿sí? Y entonces era el signo que dominaba a los genitales. Y Saturno, que es el planeta físico, de donde descienden todos los otros dioses. Cuando la Iglesia Católica, particularmente la Iglesia Católica, se dio cuenta de la influencia. ¿Podemos avanzar en las diapositivas? ¿Ya no hay diapositivas? Bueno, perdón, se nos agotaron las diapositivas porque esta mujer que ven ustedes está acostumbrada a hablar más que a ver diapositivas. Voy a seguir en eso. Entonces hablábamos de que cuando la Iglesia percibe la libertad que la astrología nos otorga, porque la astrología no es una ciencia determinista que dicen, y es una frase que me encanta repetir, que los astros inclinan, nunca nos obligan. Los astros siempre nos inclinan, pero nosotros determinamos hasta qué punto vamos a, ¿cómo les diría?, a sujetarnos a la inclinación que los astros nos están conminando a tener. Inclinan, no obligan. Y otra frase, el sabio rige su estrella y el ignorante es regido por ella. Ignorante, pues, es una persona que no está al tanto de las cosas, ¿sí? Por eso, amigos míos, este es el principio de un curso que José Jaime es el organizador de este curso y es la primera parte de algo que va a ser muy útil para su vida cotidiana, no solamente para ustedes como un adorno, pues, sino, y tampoco como algo que se van a sujetar ustedes de una forma fanática, o sea, porque eso es algo que debemos de evitar, ¿no? Si la astrología, en este momento justo, me tomé la libertad de anotar los aspectos de este día. Este día, la más activa de todas las cruces es la cruz fija, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque están está Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno en el signo de Acuario, ¿sí? Bueno, les pido una disculpa porque mi tía está hablando por teléfono, si les oyen voces por allá. Entonces, estos planetas, Venus, Mercurio, Júpiter y Saturno, están en el signo de Acuario. En Tauro está Urano y Marte, ¿sí? Y pues son los dos brazos de la cruz que están ocupados y haciendo una cuadratura entre ellos, porque está Acuario y está Tauro.
Entonces están a 90 grados entre sí, formando una cuadratura. De ahí, de esta cruz fija, le sigue la cruz cardinal, ¿sí? La cruz cardinal tiene Quirón en Aries, tiene la Luna en Cáncer y tiene a Plutón en Capricornio. Y en cambio, la cruz mutable solamente tiene a Neptuno en Piscis, en su regencia. Fíjense ustedes qué interesante. Entonces, todo esto, ¿cómo influye en nosotros? Las cuadraturas son aspectos de reto, ¿sí? Son de reto. No hay manera de hablar de aspectos malignos y aspectos benéficos. No es mi percepción del universo. Yo no creo que nada en el universo esté para hacernos daño. Lo que tenemos como aspectos de reto, pues son lugares en donde vamos a aprender mucho. Y lo que tenemos como aspectos benéficos, pues son lugares en donde nosotros estamos sujetos a un condicionamiento de bondad, ¿verdad? En donde eso ya lo aprendimos, no se va a repetir, no mientras en ese momento, ¿verdad? Entonces, digamos pues que una de las innovaciones astrológicas más importantes de la Edad Media, porque fue hasta en ese tiempo, es los árabes con las casas, ¿sí? Entonces, decíamos que la Iglesia, en su intento de luchar contra la astrología popular, trató de llevar a la astrología, esto sucedió en la Edad Media, perdónenme, pero es una forma muy compleja de manejarme, de brincar de una, según me voy acordando. Les prometo ser más cuidadosa. En fin, les decía a ustedes que en la Iglesia empezó a buscar, por ejemplo, los ojitos de Santa Lucía. ¿No he escuchado hablar de eso ustedes? Santa Lucía como rigiendo los ojos. Y luego había otra santa, también muy popular, sí, que hablaba de que estaba en otras partes del cuerpo, estaban otros santos. Esto era tan grotesco que con el tiempo se perdió la historia de los santos relacionados con el cuerpo, porque esta relación no se dio en los tiempos en que la astrología estaba funcionando en forma muy especial. Bien. Entonces decíamos nosotros, fíjense bien, cuando la Tierra, cuando aún no se aceptaba la redondez de la Tierra, pues la astrología ya lo estaba haciendo. Ya la astrología estaba hablando de un eje de la Tierra que iba de polo a polo. Ya estaba hablando del movimiento en que la Tierra se ponía en contacto con las estrellas y cómo en un continente se veían unas, en otros se veían otras. Y todo esto en tiempos y forma en que no teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que en determinada época, en los siglos XVI y XVII, se da una revolución científica, ¿sí? Y en estos tiempos, los astrónomos admitieron que había cambios. Había ya en ese tiempo una muy marcada diferencia entre la astronomía y la astrología. La astronomía se dedica únicamente a la parte en que visualiza los planetas en ciertos espacios del cielo y ahí están, pero sin más condicionamientos. Y la astrología era la que interpretaba y valoraba los aspectos de estos planetas en el cielo relacionados con la vida humana. Entonces, esto es algo muy interesante, como bien lo podemos nosotros admitir. Nos dice pues que si en aquellos tiempos en donde no teníamos idea de lo que eran los planetas relacionados con el cuerpo, pero en forma diferente a la forma en que ahora los utilizamos, si había un aspecto de entendimiento, pues no solamente los que se han dedicado y se dedican hasta la fecha fervientemente a esto, ellos eran los que podían conocer estas partes. Fíjense bien, en esta época se han descubierto miles de cuerpos celestes, miles de nuevos planetas. Estamos muy lejos de pensar que el conocimiento de la astrología ya no tiene más para allá, tiene muchísimo más.
Los asteroides fueron los primeros en ya avisarnos sobre esto. Quirón, que es un planeta tan pequeño que muchos habían decidido considerarlo un asteroide, pues no, se ha aceptado finalmente como planeta, ¿sí? Entonces, tras la evolución científica, pues de estos siglos, la astronomía y la astrología se rebasaron ampliamente. Aquí estamos viendo un primer horóscopo, lo podemos observar y vemos nosotros que es un rectángulo, no es el horóscopo que nosotros conocemos, que está diseñado sobre un círculo, sino este es un horóscopo y lo estamos viendo en un rectángulo. La persona que realizó este primer horóscopo fue un señor que se llamaba John Flamsteed, ¿sí? Es un astrólogo del Observatorio Real de Greenwich y pues él hizo este primer horóscopo en donde podemos ver pues muy pobremente vemos las figuras de Júpiter, por ejemplo, y luego vemos a Leo y vemos a Capricornio, a Géminis, pero un rectángulo. En el centro estamos viendo un cuadrado perfecto y luego ese cuadrado a su vez encierra otro cuadrado y están otras figuras triangulares, pues como enmarcando este primer horóscopo, que sería muy interesante de estudiar viendo la época y lo que este horóscopo nos presagiaba, ¿sí? Y luego vemos la precesión de los equinoccios. Es interesante ver cómo la mayoría de los astrólogos todavía usan la posición de los signos zodiacales tal y como estaban situados hace 2000 años. Y aquí hay una pregunta muy interesante, porque hace 2000 años y nos preguntamos, en este tiempo, los astrólogos ya tenían idea de todo lo que les había comentado sobre la Tierra o todavía no pasaba nada en relación con esto. Pues resulta, y eso quiere, sí, y aquellos horóscopos no eran tan fieles como los de ahora, o los de ahora no son tan fieles como los de antes. Y aquí me gusta decirles que el maestro tibetano, en un libro de astrología esotérica, tiene una frase que me gusta mucho y que se las voy a compartir. Y dice que aun cuando la astrología está basada en la ilusión, no hay ninguna verdad más pura que ella en nuestros tiempos, en el pasado y ni la habrá en el futuro, la astrología. ¿Sí? Es una ilusión porque no están los planetas, no transitan sobre los signos del zodiaco, ni los signos del zodiaco están en el lugar en donde nos dicen que están. O sea, todo está diferente. Pero ¿qué es entonces el poder de la astrología? Pues es la conciencia humana. Es un vínculo con algo más complejo, más profundo, más elevado que la simple astronomía. Los astrónomos y los astrólogos ya cambiaron totalmente su rumbo, ya no coinciden en nada. ¿Por qué? Pues porque la astrología es muchísimo más profunda que la astronomía. La astronomía se concreta a hablar de esos miles de planetas, hablar de los que se descubren, los que están por descubrirse, de tanta cosa que ya ni nos dicen, o que a veces nos dicen y nos dicen de más y no es cierto. En fin, es un proceso. La era de Acuario es la era del saber. Y en estos tiempos, en este tiempo de la cruz fija, como símbolo del proceso evolutivo y de la iniciación de todos los tiempos, porque podemos nosotros darnos cuenta de que este personaje que es la esfinge, ¿sí? La esfinge que tiene rostro humano, pero tiene de animal todo el resto de su cuerpo para no abundar mucho en la materia, pues nos damos cuenta, pues, que esta esfinge ya habla de esta cruz fija y entonces habla de las escuelas de iniciación llevando esta cruz también ya como una parte muy importante de sus procesos y del entendimiento. Bien, hasta aquí yo he hablado mucho y no los he dejado hablar a los demás. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? Ya cállate, Elizabeth. No, ¿verdad? Todavía no. Entonces, adelante, perdón. Sí, está abierta la palabra. Si alguien tiene alguna pregunta para Elizabeth, pueden ahorita hacer uso de su micrófono, desactivarlo. Adelante.
Para mí es un placer escuchar a la maestra Elizabeth porque es un tesoro de conocimientos en la astrología y en muchas cosas. Para mí está perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Ofelia. De verdad, pues muchas gracias. No siento que esté yo de esos tamaños, pero gracias, ¿sí? Vamos a ver ahora la astrología y el ocultismo en la era de Acuario, ¿sí? Entonces se dice que durante el siglo XIX nace una nueva concepción de la astrología, que es la más popular hasta hoy en este momento. Se considera pues es como uno de los vehículos de diseminación de ideas religiosas, filosóficas, alternativas. Es la ciencia de las ciencias. La astrología, en la astrología encontramos la raíz de todas las ciencias, de la historia, de la medicina, de no sé, cuánta cosa se les ocurra, tiene sus raíces en el conocimiento de los astros. También las filosofías alternativas como un método no me agrada la palabra adivinación, y quienes consideran la adivinación a través de los astros, pues creo que cometen un grave error, porque no es adivinar. La letra A es una supresión, y supresión de lo divino, eso sería adivinación. Entonces, pues estoy en total desacuerdo con esto. Y la astrología nunca ha sido una ciencia que esté catalogada como adivinación. Perdón, quienes así lo hacen, pues tienen un desconocimiento total de lo que es la astrología, ¿sí? Dice que la astrología es una ciencia tan infalible como la astronomía, nos dice un personaje, ¿verdad? El personaje que nos dice esto, seguramente todos lo conocemos, se refiere a Madame Blavatsky, ¿sí? Creo que es el libro cuarto de su, ¿cómo se llama, Jaime? De los libros de Madame Blavatsky, la doctrina secreta, ¿sí? Entonces ella nos habla de la astrología de esa manera, una ciencia tan infalible como la astronomía, pero nos dice también que es necesario que el intérprete sea una persona igualmente infalible. O sea que interpretar una carta natal es un trabajo bastante delicado y muy serio. Y yo pienso que como parte muy importante de este trabajo que la Gran Fraternidad Universal tiene a cuestas, es hacer que todos los seres humanos conozcan para su bien, y no como una adivinación, sino como una recreación de un espíritu de conciencia y de conocimiento de la humanidad, que en la era de Acuario se va a manifestar de una manera pues muy singular, muy específica, ¿verdad? La astrología nos dicen que es como algo parecido a la psicología en relación con la anatomía tal como la conocemos. La fisiología es una cosa y la psicología es otra. Entonces la astronomía es a la historia y a las ciencias lo que la psicología es el conocimiento del cuerpo humano. Aquí tenemos a un psicólogo, Jaime. Entonces las afecciones que nos inducen a entrar en contacto con un psiquiatra o con un psicólogo no pueden ser tratadas por la medicina como tal, porque no hay ningún medicamento para que yo piense de determinada forma. Yo necesito hablar con el psicólogo o con el psiquiatra para que yo misma pueda encontrar en mí misma aquello que me ha generado un desacuerdo fisiológico o de cualquier otra naturaleza. Entonces, la astrología lentamente irá ganando terreno hasta convertirse en lo que es la madre de todas las ciencias. Posiblemente uno de los mitos astrológicos más populares en la actualidad es el de que estamos en la era de Acuario. Mito, y me escuché a mí misma y créanme que casi me tronó así la cabeza. No es un mito, estamos en la era de Acuario. Algunos consideran que la era de Acuario todavía no entra, que le faltan 3.000 años para que llegue. Otros consideran que la era de Acuario está presente desde el siglo XII.
Y nosotros sabemos que la era de Acuario está presente hoy, que tiene 73, ya transcurrió su primer grado de la era, ¿sí? Estamos hablando de astrología contemporánea, y ese primer grado pues ha sembrado y ha dado un paso muy firme en nuestro momento, en nuestro tiempo. Les dije a ustedes cómo estaban situados los planetas en este día, y así los he ido siguiendo varios días, y ¿saben de qué me doy cuenta? Que esta cultura de los enmascarados, como le digo yo, a este momento en donde por cuidado de nuestra salud tenemos que cubrirnos la mitad del rostro, solamente son visibles nuestros ojos, y esto astrológicamente tiene razones para manifestarse de esta manera. Es una manera, pues, en donde vivimos amordazados, ¿sí? En donde esto se da, pues, teniendo a Capricornio como que es el de los reyes, de los que nos gobiernan. El gobierno de los pueblos está regido por, bueno, podemos identificar esos gobiernos por Capricornio, y nos dimos cuenta que en el signo de Capricornio, en la cruz, pues la cruz que es la cruz donde está Capricornio, la cruz cardinal, se encuentra Plutón a 25 grados de Capricornio, y en oposición con la luna a 22 grados de Cáncer, ¿verdad? Entonces, esto es la luna, pues ella es la loca del zodiaco, ¿verdad? Camina tan aprisa que no deja un signo, y luego a veces no está en ninguno, y eso es un desastre porque está vacía de curso. Cuando la luna está vacía de curso y nosotros asumimos posturas o firmamos documentos, se invalidan, porque la luna vacía de curso es peligrosa para hacer cualquier tipo de movimiento. En este caso está haciendo una oposición la luna con Plutón, ¿sí? Entonces, esta oposición de la luna con Plutón habla de un día en donde se inicia una actividad como la que estamos nosotros realizando, ¿sí? Nuestras almas están sembradas en el tiempo, pero pertenecen a la eternidad, ¿sí? El alma es la memoria de todas las vidas, de lo que ha transcurrido con el devenir de nuestras múltiples existencias, en donde Francisco o Guille no eran ni Francisco ni Guille, sabrá Dios cómo se llamarían, ¿sí? A lo mejor Guille era Francisco y Francisco era Guille, no sabemos, ¿verdad? Pero todos estos movimientos que hacen los astros los hacen siempre como hermanos mayores, como un trabajo muy importante para que nosotros podamos entender algo. Si la luna representa la memoria en nosotros de nuestras vidas, donde está la luna, dice el tibetano que nosotros tomamos el sol del lugar donde los dejamos. Entonces, si yo tengo mi sol a 18 grados de Cáncer, quiere decir que en mi vida anterior morí cuando el sol estaba a 18 grados de Cáncer, ¿sí? Eso es tomar el sol del lugar donde lo dejamos. Eso le da sentido a nuestras vidas. No hay vidas como sin sentido, o por qué esta está así o esta no. Todo está profundamente y divinamente calculado para el bien de nosotros como seres humanos pensantes, ¿verdad? Y para el bien de los planetas. Todo, hasta lo más terrible, las guerras, todo tiene un sentido de esa naturaleza. Les decía a ustedes, Plutón a 25 grados de Capricornio, ¿sí? ¿Qué significa? Capricornio es la casa 10 del colectivo. Y esto, Plutón, pues Plutón no deja que alguien conserve ni siquiera la piel sobre su cuerpo, ¿no? Él es especialista en despellejarnos vivos. Quiere decir que nuestros mandatarios, de más a más y de poco a poco, no van a poder ocultar nada que sea algo en perjuicio del pueblo que están organizando. Si se dan cuenta, a través de las noticias, que aquí mi tía me permite escuchar todos los días, entonces a través de las noticias nos damos cuenta de que los mandatarios, los funcionarios de gobierno están siendo severamente descobijados. No puede ocultar ya sus crímenes, los reyes, ni los presidentes, ni los gobernantes. Todo se pone en evidencia porque Plutón no los va a dejar en paz, ¿sí? Ya tiene mucho rato ahí, ya está a 25 grados Plutón, tiene años y años porque él es un lento,
teje suavecito, pero ¿de qué manera? ¿Sí? Entonces va a cambiar nuestro tiempo para bien y va a cambiar de una manera increíble, maravillosa, ¿verdad? Con esa presencia de Plutón en Capricornio, ¿sí? De repente se juntaron otros más allí a ayudarle y luego a veces se van y a veces regresan, dando vueltas, pero todo siempre para nuestro bien.